Psicoanálisis con niños. Bueno, esta es nuestra cuarta clase. Hoy vamos a presentar Sergio Blanco y yo, Paula Benítez. Y es nuestra última clase antes de un receso que vamos a tener en febrero y después vamos a retomar el seminario en marzo. Bueno, mi trabajo se llama La importancia del juego infantil. Quiero agradecer a todos los presentes, por supuesto, a los que están en el Zoom, a mis compañeros de Cártel, a mis compañeros de grupos de lectura, a todos los analistas de la escuela y a Marga, por siempre arrojar luz en la clínica, en la dirección de la escuela, por acompañar siempre en la formación de cada uno de nosotros. Bueno, voy a hablar un poco de las consideraciones del juego infantil que nos brinda el psicoanálisis. Quien primero define el juego es Freud. El juego infantil lo define como la ocupación preferida y más intensa del niño. Y dice, todo niño que juega se comporta como un poeta, porque crea su mundo propio e inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada y al cual toma muy en serio. Dice que emplea en él grandes montos de afecto. El niño diferencia muy bien la realidad del juego y tiende a apuntalar, a apoyar sus objetos y situaciones imaginadas en cosas visibles y palpables del mundo real. Este apuntalamiento, este sostenimiento, es el que diferencia su jugar del fantasear. El jugar del niño está dirigido por un solo deseo que ayuda a su educación. Juega a ser grande y adulto. Imita en el juego lo que le es transmitido de la vida de los mayores. Podemos observar que los niños juegan en varias ocasiones a las distintas profesiones o roles adultos. Y entiendo que Freud con esto nos quiere decir que ayuda a su educación porque tiene una relación con el deseo de saber. Y con el deseo de saber, con las identificaciones y con los ideales que ya tiene un niño y que él toma algunas veces de los padres, en ocasiones. ¿Por qué es una actividad o una ocupación y preferida y que toma muy en serio, nos dice Freud? No sé, que la toma muy en serio, y esto lo entiendo yo en relación a lo que fui leyendo, porque la actividad lúdica, y lo tomo también de Lacan, por supuesto, es formadora de subjetividad. O sea, nosotros vemos en los análisis de los adultos o mismo de los niños si un niño juega o no juega. Si un niño juega, bueno, hay una lectura, hay una posibilidad. Y si un niño no juega, hay otra. Y también un adulto, sea jugado o no, bueno, trae una dimensión diferente, ¿no? Por ejemplo, porque tuvo que trabajar, porque no pudo, porque tenía que mantener a los padres, ¿no? Si tuvo esta infancia, hay una diferencia en la constitución psíquica de un sujeto con otro, ¿no? Bueno, el juego como técnica fundamental para el psicoanálisis con niños. Voy a tomar esta cuestión porque es Melanie Klein quien elabora la técnica del análisis del juego para el psicoanálisis con niños. Y es la técnica que utilizamos en los tratamientos con niños, los psicoanalistas. ¿Por qué? Porque ella dice que el juego es el mejor medio de expresión del niño. Expresa sus fantasías, sus deseos y experiencias de un modo simbólico, por medio de juegos,
juguetes y juguetes, ¿no? Y dice que utiliza los mismos medios de expresión arcaicos, filogenéticos, o sea, algo de la historia. El lenguaje, el medio de expresión toca algo de la historia hasta de la humanidad. La filogenia toca esta dimensión. Y dice esto también, que usa los mismos medios de expresión y el mismo lenguaje que nos es familiar en los sueños. Es decir, los analistas interpretamos el juego de un niño y si lo hacemos como cuando analizamos un sueño, tiene efectos. Tenemos que leer esa hora de juego como cuando leemos un sueño. ¿Y por qué? Y porque el sueño es la vía regia hacia el inconsciente. El juego no es el inconsciente, el sueño no es el inconsciente, pero es el medio para llegar a él. Según la autora, en el análisis de los niños, los efectos de la interpretación se observan en la forma en que el niño reanuda un juego interrumpido a consecuencia de una inhibición, lo cambia o lo amplía. O sea, tenemos que ir observando cómo juega el niño, si lo interrumpe, si lo sigue, si hace alguna pregunta, si va al baño. Todo esto es para leer en una hora de juego. Y esta autora nos dice que si vamos leyendo esto, la ansiedad, ella usa la palabra ansiedad, puede mitigarse, restaurarse el placer del juego y afianzarse la relación analítica. ¿Qué es esta relación analítica? La transferencia. Porque en el trabajo con niños hay transferencia, por supuesto. Se construye, por supuesto, también, ¿no? O sea que de este modo se crea transferencia con el niño. Es decir, si vamos leyendo e interpretando el juego, se posibilita la implicancia subjetiva de quién, el niño, y se instala la transferencia. Bueno, acá entra un tema que, bueno, fueron trayendo mis compañeros, que tiene que ver con la transferencia con los padres. O sea, Melanie Klein trabajaba solamente con los niños, pero en los encuentros anteriores salió esta dimensión, que es importante para el psicoanálisis con niños tener y armar transferencia con los padres, porque si no es muy difícil trabajar. En ocasiones se puede, pero uno tiene que poder contar con la transferencia con los padres. Por eso a veces es muy difícil. Como decía Sergio, ¿no? Lo traen. Arreglame el super yo, el ello y devolvémelo completito, ¿no? Resuelto. No, hay que trabajar. Los padres también tienen que implicarse en algo del síntoma del niño, ¿no? Bueno, Averasturi, ahora tomó otra autora argentina, psicoanalista, Averasturi, que postula que a través de la actividad lúdica el niño manifiesta sus conflictos y de este modo podemos reconstruir su pasado, así como en el adulto lo hacemos a través de la palabra. Y ella nos trae esta cuestión que me pareció muy interesante. En la primera hora de juego, un niño nos muestra no solo la fantasía inconsciente de su enfermedad, sino, en muchos casos, cuál es la fantasía inconsciente de curación. Esto ella lo toma de Melanie Klein, pero lo trae bajo el modo de la fantasía. Es decir, siguiendo a las dos autoras, a Klein y a Verasturi, porque Verasturi era discípula de Klein, tomando a estas dos autoras podemos concluir que la obra de juego tiene un valor pronóstico y diagnóstico. Y nos indica si un niño puede o no puede jugar, cómo lo hace, qué elementos trae y la relación que hay entre ellos. Eso ya nos da el pronóstico y el diagnóstico. Y Lacan nos permite leer el aporte de Klein en este sentido, que esos elementos que el niño trae son los significantes fundamentales de su historia.
y que estos significantes fundamentales se expresan en el juego. Bueno, ¿qué es un significante? ¿Qué es el significante? Es un concepto que Lacan construye y desarrolla a lo largo de toda su obra. En el seminario, la relación de objeto postula que el significante de por sí se distingue del significado. Cubre múltiples significados y de los más diversos. Y dice, puede tratarse, en este seminario dice así, puede tratarse tanto de un objeto como de una relación o de un acto sintomático, sea o no primitivo, incluso confuso, este objeto o esta relación o este acto sintomático. O sea, coloca estas tres dimensiones del significante. Uno diría, bueno, es la palabra. No, no. Toma la cuestión del objeto, de una relación o de un acto sintomático. Entiendo que Melanie Klein hizo un gran aporte con la técnica y Lacan nos lega la interpretación del juego del niño a través de estos significantes fundamentales. Por lo tanto, entiendo que el juego es una hora que brinda un texto a leer y a su vez es la lectura de un texto que se va escribiendo en cada hora de juego. Bueno, ahora voy a tomar otro concepto, porque la verdad que a mí me interrogaba qué es lo que motoriza un juego. ¿Cuál es el motor de un juego? Y voy a traer este concepto que se relaciona con esta pregunta, que es la compulsión de repetición y su relación con el juego del carretel. Bueno, en lo ominoso, Freud define el concepto de la compulsión de repetición como un fenómeno manifiesto en la conducta de los niños. Esto es lo que observa en el juego. Algo se repite y lo define como el retorno de lo igual. Esa es la definición de compulsión de repetición en este texto. El retorno de lo igual. Agrega, continúa y dice, en lo inconsciente anímico se discierne el imperio de una compulsión de repetición que depende de la naturaleza más íntima de las pulsiones. Tiene suficiente poder para doblegar al principio del placer. Confiere carácter demoníaco a ciertos aspectos de la vida anímica. Se exterioriza todavía con mucha nitidez en las aspiraciones del niño pequeño. Y gobierna el psicoanálisis de los neuróticos en una parte de su decurso, de su tiempo, ¿no? O sea, ahí Freud coloca que gobierna en la compulsión de repetición y destrona el principio del placer, que era esta idea de que el aparato funciona como siguiendo el principio del placer. Porque dice, el principio del placer gobierna nuestro aparato anímico y consiste en la búsqueda de la satisfacción pulsional, pero luego descubre la compulsión de repetición. Entonces se pone a estudiar Freud, porque le llama la atención tres cuestiones en más allá del principio del placer y se pone a estudiar el modo de trabajo del aparato anímico en el juego, porque es una de las cuestiones que le llama la atención, de por qué hay una situación que es displacentera que se repite. Y eso que ocurre lo observa en el juego infantil. En ese texto, en Más allá del principio del placer, Freud describe el juego de su nietito, que tenía 1 año y 8 meses. Y él dice que es un juego autocreado de un varoncito de 1 año y medio. 1 año y 6 meses en realidad. Bueno, el juego consistía
en arrojar el carretel de madera, un carretel de madera, al que el niño sostenía por un piolín. Y lo arrojaba tras la baranda de su cunita que tenía un mosquitero. El carretel, perdón, desaparecía ahí adentro, adentro de la cuna. Y el niño pronunciaba un significativo O. Sí. Y después tiraba del piolín y volvía a sacar de la cuna ese carretel y decía da. Este juego de aparecer y desaparecer, dice Freud, se repetía con mayor frecuencia el primer acto, o sea, el de la desaparición. Y Freud deduce que, bueno, que la satisfacción correspondía al segundo, pero como se repetía varias veces el primer tiempo, lo interroga, ¿no? Freud al final dice que, bueno, que interpreta que este juego se entrama con un logro cultural, que es la renuncia de la satisfacción pulsional. ¿Por qué? Porque el niño vivencia la partida de la madre, se pone activo, repitiéndola como juego, a pesar de que fue displacentera. Entonces Freud ahí se pregunta, ¿cómo se concilia el principio del placer con la repetición penosa de la partida de la madre en el juego? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque el juego repite una impresión desagradable y la repetición va conectada a una ganancia de placer. En la repetición está la ganancia de placer, pero de otra índole, dice, directa. Y esta repetición la va a llamar compulsión de repetición. Y se instaura, va más allá del principio del placer. Y ahí él dice, la compulsión de repetición se presenta más originaria, más pulsional que el principio del placer que ella destrona. Bueno, esto es lo que va a traer Freud. Y esta repetición, yo la voy siguiendo como es el motor del juego. Es lo que arma algo del orden del juego, ¿no? Esa satisfacción allí directa, de lo penoso, ¿no? Bueno, Averasturi va a traer este juego, este mismo juego. Ella dice que se presenta entre los 4 y los 5 meses. Y va a decir que es el juego de las escondidas. Es el mismo juego que observó Freud, pero en un bebé de 5, 4 meses. Y es el juego que se esconde atrás de una sabanita. Ella va a decir que ese es el juego del Fordá. Que, bueno, en la cultura psicoanalítica, este juego de aparecer y desaparecer lo llamamos el juego del carretel o el juego del Fordá. Y ella observa que en todos los niños del mundo se da este juego, bueno, y que, bueno, es el mismo juego, ¿no? Les decía del carretel. Y Melanie Klein va a traer que en estas formas arcaicas y simbólicas de representación de la presencia y de la ausencia, otro modo de nombrar este juego, está asociada a otro mecanismo primitivo. Y acá va a traer la compulsión de repetición. Ella también va a decir que ese mecanismo primitivo, lo va a seguir a Freud, pero va a decir mecanismo primitivo, ¿no? Y es el impulso continuo a jugar. Ella lo va a definir de esa manera. Es el mecanismo fundamental del juego infantil. Esta es otra manera de decirlo. Bueno, voy a traer a este juego cómo lo va a ir leyendo Lacan. Voy a comenzar, les voy ya spoileando la segunda parte de la clase, de la segunda clase. Voy a ir trabajando, arranco hoy con el Fordá,
y cómo Lacan va tomando este juego él mismo para traer diferentes aristas y conceptos en relación a su teoría. Se va a servir de ese juego para hablar de diferentes cuestiones conceptuales del psicoanálisis y bueno, yo hice ese recorrido, fui leyendo los seminarios y tomando lo que va diciendo en relación al Fordá. Bueno, hoy comienzo con los primeros seminarios. En realidad voy a tomar el seminario de los escritos técnicos, donde allí toma al Fordá y la dimensión simbólica del Fordá, del juego del carretel. Él en este primer seminario, los escritos técnicos, lee a Freud en su artículo Más allá del principio del placer. Bueno, y ahí destaca en el texto que aisló el masoquismo primordial y lo encarnó en el juego infantil. Y ahí sigue leyendo a Freud, dice que con sus palabras, pero va leyendo lo que va diciendo Freud, que es el que el niño allí sustituye la tensión dolorosa generada por la experiencia de la presencia y la ausencia del objeto amado. Esa tensión dolorosa la sustituye por un juego, el cual él mismo logra manejar la presencia y la ausencia. Las maneja y se complace en gobernarlas. Allí va a traer una dimensión de dominio. Esta es una dimensión. En este tiempo Lacan lo sigue a Freud en esto, donde el juego hace esto. El niño permite vivir algo desagradable y repetirlo de manera activa. Algo que vivencia pasivamente, lo repite en el juego de una manera activa. Bueno, en el juego de la presencia y la ausencia, esto también se da. Pero va a traer otra dimensión y acá está su aporte, entiendo. Que el juego del carretel se acompaña de una vocalización. El niñito, ¿se acuerdan? Decía o, a. Bueno, es fort, da. Esa es la vocalización característica que acompaña este juego. Y Lacan va a decir que es el fundamento del lenguaje. ¿Cuál es el fundamento del lenguaje? Una oposición simple. Por, da. Que en la lengua materna de este niño significa lejos, aquí. Esa es la primera manifestación del lenguaje para Lacan. Mediante esta oposición fonemática, dice que el niño trasciende y lleva a un plano simbólico el fenómeno de la presencia y de la ausencia. ¿Qué hace? ¿Por qué simbólico? Porque toma la cosa y la destruye. Se convierte en amo de la cosa y la destruye. Es decir, la palabra anula lo existente y mata la cosa, instituyendo la entrada en lo simbólico de ese niño. Bueno, toma en este seminario su texto, La instancia de la letra. Y ahí dice, en los juegos de ocultación, o sea, tenemos juegos de ocultación, Forda, el juego de la sabanita, el juego de las escondidas. El deseo se humaniza, dice, y el niño nace al lenguaje. En ese juego el niño nace al lenguaje, toma algo de esto. No se trata de las vocalizaciones, ¿no? Los laleos, sino que ya esa pareja simbólica le permite
esto, tomar algo del orden del deseo. El sujeto no solo domina su privación asumiéndola, sino que eleva su deseo a una segunda potencia. De vuelta, su acción destruye el objeto que hizo aparecer y desaparecer. Dice, en la provocación mediante la voz, anticipante de su presencia y de su ausencia. O sea, a través de la palabra puede ya mismo hacer aparecer y desaparecer esa cosa, ese objeto. Hace negativo el campo de fuerzas del deseo para hacerse ante sí mismo su propio objeto. El símbolo se manifiesta en primer lugar como asesinato de la cosa. Y esta muerte, este asesinato de la cosa, constituye la eternización de su deseo. El niño ahí eleva a una segunda potencia su deseo. Eterniza su deseo. Allí comienza el deseo para un niño. La negativización del simple llamado, la manifestación de la pareja de símbolos de la presencia y la ausencia, es decir, la introducción del símbolo, invierte las posiciones. Esto también es importante. Cuando entra el símbolo, la ausencia puede ser evocada en la presencia y la presencia en la ausencia. Es decir, la madre puede estar y el niño va a estar haciendo otra cosa. O sea, la madre está presente, pero el niño la tiene en ausencia, o la madre está comprando y el niño jugando al carretal, ¿no? Está presente allí. En tanto el símbolo, porque esta es la cuestión del símbolo, permite la inversión, anula la cosa existente, esa cosa que se mata, que ya no está más, acá está. ¿A dónde se va eso? Al mundo de la negatividad, de lo simbólico, que constituye el discurso del sujeto humano y la realidad de su mundo en tanto humano. Bueno, hasta ahí. Bueno, abrimos a las preguntas. Bueno, Facu, Hola Pau, bueno, muchas gracias por tu trabajo, muy interesante el recorrido que hiciste. Te quería preguntar un poco por el tema de la transferencia, es algo que se me viene interrogando en este seminario y te quería preguntar cómo hacer transferencia con un niño. bueno, muy buena la pregunta. Gracias. ¿Cómo hacer transferencia con un niño? Bueno, primero que quiera venir. Primero que quiera venir y que tenga una demanda realmente de trabajo. Con los niños siempre les preguntamos ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están acá? ¿Qué es lo que no funciona en sus vidas? Si tienen algún problema, alguna tristeza. Eh, si hay algo de eso, bueno, hay una posibilidad de trabajo. Y niños muy, muy pequeñitos han venido hace poco a una consulta. Le pregunto, ¿qué? 5 años, ¿vos por qué querés venir? Y porque le pego a mi hermana. Estoy tan enojado que le pego a mi hermana. Es una demanda. ¿Y por qué está tan enojado? Y bueno, porque tiene un problema de salud. Entonces ya hizo una primera demanda. Niño de 5 años. Por ahí tenemos adultos a veces que no formulan las demandas, ¿no? Pero los niños, bueno, eso ya es como un comienzo, ¿no? De la transferencia. Y yo creo que es seguir lo que dice Klein, que es ir pudiendo interpretar el juego barra sueño, eh, y poder ir ubicando su posición dentro del juego. Por eso es tan complejo el psicoanálisis con niños. Y en el juego que el niño se puede implicar, creo que eso va armando transferencia. Algo del orden de la lectura, de lo que va ocurriendo en esa hora. Em, que un niño se implique
implica eso, ¿no? Que pueda jugar, que quiera venir, que le pida a sus papás, que pregunte ¿cuándo voy a lo de Paula? ¿No? Eso. Y la transferencia con los padres, que es fundamental, que yo no lo traje en esta ocasión porque, bueno, no se puede todo, pero es fundamental poder ubicar que la problemática del niño a ellos también los concierne, en esto que traían de 2 notas sobre un niño, ¿no? Eh, que lo sintomático de la pareja parental se puede expresar allí en la sintomática de un niño, o que puede estar como objeto de las capturas imaginarias y fantasmáticas de los padres. Cuando uno va ubicando estas cuestiones, los padres pueden implicarse, puede que no, pero puede que sí. Y allí, bueno, allí están dadas las condiciones para la transferencia. Bueno, y el deseo de analista también, porque a veces hay muchas dificultades con los niños. No solamente están los padres, están las escuelas. Si tocan chicos que hacen mucho lío, llaman bastante seguido a las escuelas. Y también otros profesionales, y hablar con el pediatra o con el cardiólogo o con la psicopedagoga. Bueno, es todo un trabajo, que también, bueno, ahí también hay algo del orden de la transferencia, que por ahí hay que pensar en intentar en intentar armar algo de transferencia, mejor dicho, de confianza, digamos, no transferencia, pero de confianza con las instituciones, con los otros profesionales. Así que bueno, eso. Gracias. Hay 2 preguntas, pero Paula, antes de las preguntas, primero, siguiendo lo de Facu, me pareció interesante que vos decías en el trabajo, el juego, el deseo de saber, sino también algo de eso que arma transferencia. Si el niño tiene ese deseo de saber, que vos lo pusiste ahí en el trabajo, que me pareció importante, eso es una de las cosas. Si en ese deseo de saber, si eso no arma transferencia. Otra de las cosas que me parece, lo que trabajamos con niños, es el tema de la repetición, que es algo que se da a menudo, y también no hace falta ser analista para ver la repetición. Cualquier papá, mamá, si le lee un cuento favorito, no se puede saltear ni una hoja, ni una palabra, ni una frase. Y es muy loco eso, pero uno lo ve, ¿no? Porque tenés que leerle y uno tiene sueño y no, falta esto, te dice, no me dijiste tal cosa, no faltó esto. Entonces, le digo, ¿qué valor tiene la repetición también en el niño? Que vos lo trajiste, me parece fantástico cómo lo fuiste siguiendo y la vuelta que le fuiste dando, desde Freud, Klein, Lacan, ¿qué hay de esto en la repetición? Porque es algo que todos lo vemos, no solamente los analistas, sino también ahí los padres. Y otra de las cosas que también es interesante, esto de lo que vos decías entre lo que repite en el juego, no cómo hace entre lo activo y lo pasivo, que también es algo que si el niño, no sé, va al pediatra y lo tortura un rato abriéndole la boca, en la garganta, él ahí estuvo pasivo y después en el juego lo transforma en activo. Es él el médico y enchufa al muñeco lo mismo que él sufrió, ¿no? O padeció. Entonces, y creo que me parece, ¿no? Que el juego hay que rescatarlo también, porque cada vez hay menos jugueterías, todo es, este, por así decirlo, la tecnología. Y está bien, hay ciertas cosas que uno tiene que pensar, por lo menos en mi opinión, que están buenas, pero el tacto, el jugar, el ensuciarse, eh, en esto de lo, como vos decías, el valor que tiene para un niño el juego, que fue con lo que arrancaste, lo que dice el poeta y el fantaseo. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene para el niño? Y que para mí eso es algo como que, no sé si se pierde, pero que hay algo ahí que queda en un segundo plano, esta cuestión del juego. Y si los chicos saben jugar, también es otra pregunta.
si saben jugar, porque también el jugar es la relación al otro, encontrarse con un otro, discutir, pelear, el juego de las reglas, qué pasa con esto, con lo otro. Me parece que tu trabajo, Pau, diste toda una vuelta que es muy actual. Así que no sé si fue una pregunta, pero fue todas las cosas que te iba escuchando, me iba dando vuelta en la cabeza. Si puedes decir algo, bienvenido. Gracias, Paula. No, a vos, gracias. Hay preguntas, ¿sí? Bueno, bueno, sí. No, a vos por la pregunta, la cuestión del deseo de saber. La verdad que a mí me abren siempre dos cuestiones. ¿Qué es lo que quiere saber un niño, no? Em, ¿Qué quiere saber? ¿Quiere saber sobre lo que le pasa, sobre lo que le causa malestar? ¿Quiere saber sobre la historia? O sea, está la dimensión de saber en relación al síntoma y la dimensión del deseo del saber en relación a sus orígenes, al deseo, ¿no? La cuestión más mítica, por decirlo de alguna manera, y la cuestión que puede armar actual de una ficción actual, ¿no? Y sí, está el deseo de saber. Eso creo que también, si está el deseo de saber, está la posibilidad de la transferencia con los niños. Eso está bueno. Sí, la repetición, el placer en la repetición, que no hay que cambiarle ni una coma, ni un personaje, porque retornan, ¿no? Esto del retorno de lo igual, ahí se ve clarito, ¿no? Como el niño pide siempre el mismo cuento y no hay que correrle ni un personaje porque se arma Pero un lío pero bárbaro. vos también está bueno lo que dijiste, es en la clínica, ¿no? De que el niño juega, no sé, con un autito, juega con el autito y de golpe, en una hora a la otra no juega más con No el juega más, autito. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Mm. Bueno, ahí lo decías ahí en el trabajo, me pareció, digo, ¿qué pasa ahí? Uno se interroga también, ¿por qué cambia el chico? Bueno, y es lo que vos venías ahí abriendo en el trabajo. Sí, sí, sí. La verdad que sí, nos pasa bastante. Los niños juegan siempre a una cuestión y en un momento dado cambian el juego. Bueno, eso tiene una lectura. Repiten el juego. Recordaba un pacientito que jugaba en las primeras horas a fusionar dinosaurios con monstruos, por ejemplo. Y vamos ubicando que esa fusión tiene que ver con algo de un padre y de él si él es medio monstruo, porque en una se dibuja a él comiéndose un monstruo. Después de esa interpretación, que empezó a jugar a los autitos, a carreras, a otras cosas, ¿no? Después se retomó otra vez el juego de los superhéroes. Bueno, eso, para ir leyendo, hay algo ahí, bueno, no quiero abrir el caso, pero esto quería dar esta viñeta, ¿no? Como ahí en la fusión, en la transformación, una interpretación hace lo que decía Klein, ¿no? Reanudar el placer del juego o seguir repitiéndolo o cambiarlo, ¿no? Y después lo último, el juego como relación al otro, sí, definitivamente. Cuando un niño no juega, y tenemos muchas preguntas los analistas, ¿no? ¿Qué pasa con ese niño que no juega, no puede jugar? Algunos parecen juegos. A mí al comienzo de mi práctica me interrogaba mucho porque yo decía, es un juego. Y mi analista de control me decía, no, 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 eso es una acción, es un acto, no es un juego. Que mueva un muñeco de un lado para el otro no es un juego se constituye. Y eso es verdad. Muchos niños que no juegan en la hora de análisis, Carmen lo trajo muy bien, pueden empezar a jugar, por ejemplo, ¿no? Porque empieza ahí algo del orden de la relación al otro, que por ahí llega un niño y sin relación al otro. ¿Mm? Bueno, gracias. Yo noté, Paula, las siguientes preguntas. Tenés Paula, Vicente, Adrián, Macaski, Romina, Lidia, y acá en Encuentros está Malena y Lucía. Así que todo tuyo. Empezaron primero por virtual, aparecieron, si es en orden, apareció Paula y Adrián. Después fue Romina, Lidia, y acá en Encuentros, Malena y Lu. Así que Bueno, bueno, te lo dejo. bueno, dale, Paula. Hola, Paula. Hola, hola, ah, hola. ¿Ahí se me escucha? Hola, sí, sí.
Gracias por todo lo que fuiste diciendo. Me apareció con lo último que dijiste, me parece que se unía un poco mi pregunta, pero quería que dijeras un poquito más esta diferencia del jugar y el fantasear. Bueno, sí, la diferencia está en eso, en que, lo sigo a Freud, en que apuntala con objetos y juguetes, el fantasear. Hay una diferencia allí. Sí, obviamente hay un despliegue de la fantasía, pero la fantasía es sin el otro, ¿no? Salvo que uno vaya y le cuente al analista la fantasía. Pero en el niño es porque apuntala sus objetos, en sus objetos apuntala estas fantasías. Él despliega la fantasía, despliega una fantasmática cuando juega. Entiendo que es esa la diferencia. Bueno, no sé si respondí. Sí, gracias. No, a vos. Adrián, hola Adrián. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bien. Buenas. Primero, gracias. La verdad es que hiciste no sé, un rejunte de todos los autores hablando de los niños y para mí fue como algo muy, muy importante verlo todo junto, todo en un mismo momento. Y lo que se me hacía pregunta, vos traes de Klein, que la obra de juego se lee de la misma manera que se lee un sueño, ¿no? Y se me hacía pregunta, ¿por qué trae la palabra leer? ¿Qué diferencia tiene con interpretación, ¿no? Y cómo es, porque en un adulto la interpretación de un sueño, el adulto forma parte de esto, es muy importante, y en el niño, ¿cómo es? Todo eso se me Niño, hizo pregunta. claro. Leer es interpretar, sí. Y el niño también forma parte de ese juego, porque mientras uno está jugando, trae alguna interpretación o lo interroga. eh, sí, es como una puesta en juego del sueño, como si viéramos el sueño allí. El adulto lo cuenta, el niño lo cuenta y lo juega. Yo creo que sí que el niño se implica allí y puede hacer asociaciones, en realidad. O el modo de hacer las asociaciones es contarte algo o hacer otro movimiento en el juego. Pero a mí me parece muy rico esto porque es realmente, tiene un carácter onírico el juego. Si ustedes piensan, si bien es un relato a veces es una historia, a veces es un juego que representan, eh, bueno, tiene un carácter onírico. De repente aparece un personaje que es un invento, está condensado por dos personajes. Yo lo que decía del dinosaurio con, ¿no? El dinosaurio con el monstruo. Era una condensación ese dibujo, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo leía la condensación, interpretaba algo de un abuelo y de la monstruosidad de una historia. Y además, como dice Freud, que el sueño puede tener múltiples interpretaciones, pero bueno, la verdad, uno va siguiendo de acuerdo a lo que tiene en la cabeza, con lo que trabajó con los padres, lo que trajo el niño, bueno, uno ahí lo juega también, como que uno juega ahí también la dimensión de interpretar este juego, pero sin perder, sin perder de vista que esos elementos tienen una dimensión simbólica y pueden ser asociados. Y los chicos hacen las asociaciones allí. ¿Mm? Bueno, eso. Gracias por la pregunta. Romina. Hola, Romy. Hola, buenas tardes a todos. Qué interesante, Paula, la lectura que haces entre juego, sueño, repetición, muy, muy clínico, ¿no? Y ahí me hacías pensar en qué tiempo subjetivo, ¿no? El juego nos puede brindar, en qué tiempo subjetivo está un niño. Traías esto, ¿no? Lo de la sabanita, ¿no? O sea, las diferentes maneras en que se puede presentar el Fordá. Nada, y brevemente, que hoy en una entrevista con una niña de hogar que tiene 10 años, se presenta tapándose la cara con las manos.
¿no? Entonces, bueno, esto entre el esconder, que toca su síntoma, y el esconderse, ¿no? Pensaba ahí que, en qué tiempo subjetivo está esa niña que justamente no ha tenido una infancia de juego. Si la transferencia ahí, ¿no? Cómo puede crear, ¿no? Un paso ahí de sujeto. Si el juego ahí en esto de la creación que traías, ¿no? Lo que permite ahí la transferencia, ¿no? Si el juego nos puede traer ahí como un orientador de en qué tiempo está ese niño, ¿no? En este caso, esta niña tiene un diagnóstico de una discapacidad intelectual leve, ¿no? Con lo cual hay algo ahí de lo simbólico, ¿no? Muy precario, pero te agradezco porque me enriquece, ¿no? El seminario, ¿no? Bueno, todo lo que van trayendo para pensar la clínica, ¿no? Que, bueno, es tan compleja en este caso que no tenemos tampoco las entrevistas padres, ¿no? Sí, buenísimo, Romy, tal cual. Eso que entra tapándose la cara por algo lo uniste, ¿no? Es una lectura allí de lo que le pasa a esa niña y en esta dimensión, claro, en qué momento de la constitución se encuentra con estas dificultades que vemos en los chicos, ¿no? En la fundación que tienen los chicos que a veces consultan en la fundación, ¿no? La niña de hogar. Ah, bueno, gracias, gracias. A Eh, vos. bueno, Lidia. Hola, Lidia. Hola Paula, a ver, ¿se oye? Sí, perfecto. Ah, porque acá me salió un cartel raro. Bueno, a ver, que no permite no sé qué. Bueno, me encantó cómo fuiste llevando adhiero al comentario de Adrián, ¿no? Cómo fuiste llevando y abriendo las distintas, digamos, concepciones de cada autor, cómo cada uno iba haciendo un aporte. Eso primero. Segundo, si podías abrir brevemente esto de que los significantes traen en el juego el objeto, entiendo la relación al otro, ya lo aclaraste de alguna manera, y acto sintomático. Y por último, decir que qué importante que es que el niño traiga los significantes, porque pasa de la primera vocalización al lenguaje y a los significantes, ¿no? De una historia y de una prehistoria, porque esto nos ayuda, nos vehiculiza la implicancia de los padres justamente. Porque como se trata de no traspolar lugares, no llevar y traer por vía significante, tenemos como el acceso, el túnel secreto como para entrar de un lugar a otro, ¿no? Sería. Sí, Bueno, eso quería preguntarte. buenísimo, gracias. Gracias, Lidia. Sí, esa es una definición que trae Lacan de qué es un significante, un objeto, un acto sintomático. Dice, se me fue la tercera cuestión, pero bueno, Relación. relación, eso, la relación, exacto. Claro, ¿cómo leer un significante, no? Uno dice, bueno, es la palabra. No. Puede ser un acto sintomático, por ejemplo, puede ser un objeto, puede ser la relación. Em, bueno, siguiendo lo que nos enseña Lacan, lo que se repite, lo que aparece y lo que no se dice en oposición, allí, ¿no? Ir leyendo ahí en la hora de juego estas cuestiones, lo que aparece desplazado. Em, y sí, y la otra pregunta era, perdón, No, que la, tenía que ver con la importancia del significante, ah, digamos, uniendo los espacios de los padres y el claro, niño, porque ¿no? claro, a veces tomando un significante que nos trae el niño, lo tomamos y lo abrimos con los padres, o viceversa, ¿no? Algo que cuentan los padres y que toma una dimensión para nosotros fundamental, lo hacemos surgir y trabajar con el niño,
¿no? En esto te sigo que es fundamental esta dimensión, porque es cierto, en las entrevistas se escuchan significantes con los padres, obviamente, y tomando el significante se abre un mundo. Esto también pasa con los niños. Cuando el niño está jugando y uno escucha un significante o coloca allí a veces un significante, se abre una dimensión, se puede abrir una dimensión o se puede abrir otro significado, otros significados, ¿no? En un mismo significante que uno va escuchando ahí, coloca. A veces uno lo tiene guardado y bueno, lo hace surgir en otra hora, cuando aparece, ¿no? Bueno, es todo un arte, ¿no? Pero no sé si respondí más o menos tu pregunta, pero entiendo este juego que es fundamental, por eso también eso va armando transferencia con los padres. Si uno toma el significante y allí abre una dimensión que puede implicar a los padres, arma algo de la transferencia con los padres. Y a su vez esto hacerlo surgir con el niño también, ¿no? Puede armar algo del orden de la transferencia con el niño, porque algo de lo que traen los padres lo implica el niño. Pensaba en esto de que a veces los padres traen al niño, pero a veces estaba escuchando hace poco un caso de que una joven le echaba la culpa a los padres, una adolescente. No, ellos son los que tienen que hacer terapia. Bueno, ¿qué de eso, no? ¿Qué de eso allí armaría transferencia? Así como a veces los padres nos cuesta armar transferencia por esta dimensión, bueno, me encontré y me hizo interrogarme como un adolescente en realidad que tiene una problemática muy seria, le echaba toda la culpa a los padres, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Y trabajando algunas cuestiones significantes se pudo implicar. Y bueno, los que realmente estaban preocupados eran los padres, pero bueno, tomándole algunos significantes fue poco a poco implicándose, ¿no? Bueno, eso, gracias. Bueno, y acá las preguntas, porque Male y Lu, dale, y dejamos acá. Bueno, gracias, Pau. Me encantó el recorrido, quedó hermoso, me encantó. Bueno, ya se fueron diciendo varias cuestiones, pero me interesa, pensaba lo complejo del juego de un niño en análisis, ¿no? No cualquier juego, y lo que nombraste como el juego creador de subjetividad. Me pareció interesante este punto, ¿no? Como si podrías ahí ampliar un poquito más. ¿Qué es esto de que crea subjetividad un juego? O el juego, ¿no? Como creador de otra cosa, lo pienso, ¿no? No es el Claro, mismo niño que claro. llegó, ¿no? Cambia. Sí, va armando otra cosa para ese sujeto, crea otras posibilidades, hay emergencia subjetiva. Entiendo que esa es la posibilidad que nos brinda el juego, hacer emerger allí un sujeto, porque en ese tiempo hay una constitución también, entiendo, lo voy siguiendo. En la hora del análisis algo nuevo se constituye, se instituye, se crea. Ese niño que va jugando está haciendo algo que tiene que ver con su subjetividad. En ese sentido lo voy siguiendo. Como un acto creador. Como algo creador, sí. Ya el juego es una cuestión de creación. Y bueno, y en ese juego hay un sujeto ahí también que se va creando, recreando de acuerdo, depende de la ocasión, ¿no? Gracias. No, a vos, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias por el recorrido también. Te digo, bueno, sí, un poco esta línea que están diciendo, pero en el punto que hablabas de la Constitución, cuando hablabas de el deseo se humaniza, el niño nace al lenguaje, y en esta primera oposición del lenguaje decías, la palabra anula la cosa y que esto tiene relación para hacerse a sí mismo. Digo, ahí hay un primer momento, ¿no? Que después por ahí tendría alguna relación con lo que recién estaban diciendo, pero ese primer momento si lo podrías abrir un poquito, porque decías, y por el Fordá, ¿no? Fundamental que siempre seguimos. Gracias. Se hace a sí mismo, se hace de sí mismo objeto, dice. Se los leo. Porque sí, este es otro
hace negativo el campo de las fuerzas del deseo para hacerse ante sí mismo su propio objeto. Él mismo hacerse objeto del deseo. Y dice, porque primero lo anticipa, dice la provocación anticipante de su presencia y su ausencia. Y después, de esa manera, hace negativo el campo de fuerzas del deseo para hacerse ante sí mismo su propio objeto. Esta es la dimensión que nos trae Lacan. Se hace objeto ¿de quién? Del deseo, ¿no? A mí me hacía pensar en Gracias. esto. Freud cuando trae el Fordá, en una nota al pie, dice que primero jugaba a tirar el carretel. Y después, ¿qué hace? Él mismo se desaparece del espejo. Es otro movimiento de ese juego. Ahí por ahí podríamos pensar en esta cuestión de que él se hace a sí mismo objeto. Él se hace el carretel, por decirlo de alguna manera. Se hace sí mismo objeto de ese deseo. Bueno, eso. Bueno, gracias a todos por las preguntas. Le voy a dar ahora la palabra a Sergio y vamos a continuar. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, gracias, Paul. Bueno, gracias a los que están del otro lado, los que nos acompañan acá de manera presencial. Yo había tomado la primera presentación, había puesto como título el valor de las funciones materna, paterna y su articulación con los tiempos del complejo de Edipo. Recapitulando un poco, yo lo que había comenzado el trabajo fue con lo que escucho en el consultorio, ¿no? Lo que dicen los padres. En mi casa yo soy madre o padre, o puede ser al revés. En casa estoy todo el día con mi hijo y no me registra. Lo importante es que estoy todo el día con mi hijo. A partir de eso que escucho en el consultorio, fui armando las preguntas. ¿Qué significa que un padre o una madre esté presente o ausente en la vida de un niño? ¿Qué nos dice el psicoanálisis? ¿Se puede pensar que solamente lo biológico define el vínculo entre el niño y sus padres? ¿Existe alguna relación entre las funciones materna y paterna con el complejo de Edipo? Y en el trabajo también anterior había estado nombrando el valor que tiene la familia en la constitución de un niño. Y después había como brevemente tomado la función materna, que es lo que nos dice Lacan, en tanto que dice que sus cuidados están asignados por un interés particularizado, dice así sea por la vía de sus propias carencias, y la del padre, en tanto que su nombre es el vector de una encarnación de la ley del deseo. Eso es más o menos lo que había estado hablando. Ahora, en esta presentación, me voy a meter con el padre como interdictor. Voy haciendo un recorrido por diferentes textos de la obra de Lacan y de Freud. Por ejemplo, en el texto, en el seminario La relación de objeto, que es de 1956-57, Lacan destaca que en toda la obra de Freud se puede leer un eje central. El mismo gira alrededor de la figura del padre. Entonces, en esto voy a tratar de hoy, en estos minutos, transmitir qué es la función del padre, la función paterna. Y Lacan nos dice que la misma constituye el epicentro crucial en la estructuración psíquica del sujeto. Me llamó la atención la palabra epicentro, ¿no? Como cuando hay un terremoto que se busca el lugar. Bueno, el epicentro crucial en la estructuración psíquica del sujeto. ¿Por qué? Porque esta función es la que permite vehiculizar el significante fálico, que es lo que separa de la madre del hijo, introduciendo de esta manera el complejo de castración, colocando así el sujeto en una posición de falta. Por ejemplo, en el seminario, las formaciones del inconsciente,
de Lacan de 1957-58, en el capítulo 9, yo extraje el siguiente párrafo. Lacan introduce la función paterna y se pregunta, ¿qué es el padre? Lo responde, no digo en la familia, porque en la familia es todo lo que quiera. Es una sombra, un banquero, es todo lo que debe ser. ¿Lo es o no lo es? A veces tiene toda su importancia, pero también puede no tener ninguna. Toda la cuestión es saber lo que es en el complejo de Edipo. Ahí el padre no es un objeto real, aunque deba intervenir como objeto real para dar cuerpo a la castración. Y ahí se pregunta, si no es un objeto real, ¿qué es? Ahora bien, a pesar de todo, el complejo de Edipo no es tan solo una catástrofe, porque es el fundamento de nuestra relación con la cultura. El padre es el padre simbólico. Esto es una metáfora, dice. Es un significante que viene en el lugar de otro significante. Y nos dice que ahí está el mecanismo esencial, el único mecanismo de intervención del padre en el complejo de Edipo. La función del padre en el complejo es la de ser un significante que sustituye al primer significante introducido en la simbolización, el significante materno. Entonces, este padre simbólico introduce una función que es la de imponer la ley, regular el deseo en el complejo de Edipo. Interviene en la relación dual, imaginaria, entre la madre y el niño. En función y campo de la palabra, que es un escrito, y del lenguaje en psicoanálisis, que es del 53, 1953-1956, Lacan describe el nombre del padre. Dice, en donde tenemos que reconocer el sostén de la función simbólica, que desde el árbol de los tiempos históricos identifica su persona con la ley. Esta concepción nos permite distinguir claramente en el análisis de un caso los efectos inconscientes de esa función respecto a las relaciones narcisistas, incluso respecto de las reales que el sujeto sostiene con la imagen y la acción de la persona que la encarna, y de ello resulta un modo de comprensión que va a resonar en la conducción misma de las intervenciones. El padre simbólico, como sabemos, como dije recién, no es un ser real, sino una posición, una función, sinónimo de la función paterna. Esta función no es otra que la de imponer la ley y regular el deseo en el complejo de Edipo, intervenir en la relación dual imaginaria entre la madre y el niño para introducir una necesaria distancia simbólica entre ellos. El padre simbólico es también el padre muerto, el padre de la horda primitiva asesinado por sus hijos. Esto lo extrae de un texto freudiano de Tótem y Tabú, que me parece que no solamente para los psicoanalistas, sino es un texto social para antropólogos, para sociólogos. Creo lo que ahí Freud va descubriendo, el aporte que nos da es innumerable. ¿Por qué? Porque él va leyendo y va siguiendo de otros trabajos, de otras tribus, del lugar que tenía justamente la función del padre. Y en el apartado 4, ahí, en ese texto, ahí, en ese ensayo, ahí es creo que la contribución más importante para lo social. ¿Por qué? Porque toma justamente la horda primitiva, ¿no? Brevemente lo cuento para aquellos que nunca lo leyeron. Yo creo que es un texto principal, freudiano, y que después le da una vuelta en el último, que es el Moisés y la religión monoteísta, que es al final de la vida de Freud. Lo escribe en el 38, lo publica en el 39 y después se muere. Es un texto, creo que muy importante para tener en cuenta el lugar del padre. Y acá justamente toma este mito de que era un padre de los excesos, este padre que podía hacer lo que quería,
y un día se reúnen los hijos y deciden matarlo. No solamente lo matan, sino que después se lo comen. A partir de eso aparece la culpa y se arma como una ley donde está la prohibición, que es la prohibición del incesto y de la muerte, de matar al otro. Y que eso queda en la cultura y que esta cuestión queda instalada en lo que arma una cultura y las instituciones. Dice después el valor de las religiones, todo esto. Y si uno piensa un poquito, cuando los católicos que van a misa y se incorporan el cuerpo de Cristo, ¿no? Se comen también ahí, ¿no? Esta incorporación, que es esta identificación canibalística. Bueno, eso mínimamente para otorgarle el lugar del padre y el descubrimiento freudiano que creo que marca un antes y un después en la cultura. Sigo con esto. Sabemos que el padre existe sin estar, porque de lo que se trata es del padre como función y de su lugar en la familia. Entiendo que un padre puede intervenir de diferentes planos. ¿Qué prohíbe un padre? Prohíbe a la madre. En cuanto a objeto, es suyo y no del niño. Es el principio del complejo de Edipo. Y es aquí, como vimos en los párrafos anteriores, donde el padre está vinculado con la ley primordial de la interdicción del incesto, que es esto que le decía de la horda primitiva, que queda ahí. Es el padre el encargado de representar esa interdicción. Nos dice Lacan que es mediante toda su presencia, por sus efectos en el inconsciente, como lleva a cabo la interdicción a la madre. Como sabemos, la relación del niño con la madre, en el mejor de los casos, es muy estrecha, y el niño se convierte en objeto de satisfacción para esa madre. Allí aparece el padre con su prohibición. Basta con este chico, estoy yo, y volvé conmigo. Coloca un límite al goce materno. Muy importante. Entonces, continúo. Lo importante no es simplemente las relaciones personales entre el padre y la madre, sino la relación de la madre con la palabra del padre. Que la madre fundamenta al padre como mediador de lo que está más allá de su ley, lo de ella y de su capricho, es decir, la ley del padre propiamente dicha. Lo expresado anteriormente entre la función del padre hacia la madre me lleva a ampliar el concepto. ¿Qué es el complejo de Edipo? Hay tiempos. Y acá brevemente voy a recortar un poco los 3 tiempos del Edipo, que antes de meterme en el primer tiempo, lo que venía diciendo es que plantear que la función del padre en el complejo de Edipo es la de ser un significante que sustituye al primer significante materno. ¿Sí? De este modo se reconduce la vía simbólica a la vía metafórica. Es muy importante qué lugar tuvo para la mamá su propio padre. Por eso, cuando trabajamos, es necesario contener las 3 generaciones. No es un invento, sino que justamente es para empezar a seguir lo generacional para ver qué lugar tuvo este niño. El primer tiempo corresponde a la fase del espejo, momento de la construcción de un cuerpo en un espacio imaginario, cuando se empieza a armar el yo. El niño se encuentra en una relación completa con su madre, es decir, se encuentra en una relación dual e intenta identificarse, no con la persona, sino con el objeto del deseo de la madre. Objeto del deseo de la madre. La madre está puesta en el lugar de ese gran otro simbólico, ¿no? Esta es una identificación imaginaria, nos dice Lacan. El niño quiere ser objeto de deseo de la madre y entonces su deseo queda así alienado al deseo del gran otro, al objeto de deseo de la madre, lo que Lacan denomina falo. Entonces, si la madre tiene el deseo de que el niño sea su falo y el niño quiere ser objeto de deseo de la madre, entonces el deseo del niño es el deseo del gran otro. La madre castrada se siente completa a través del hijo y por eso lo ubica en ese lugar. Se arma entonces un círculo completo donde la falta no existe. Hay una simbiosis ahí muy importante y que tiene que estar.
eso en un comienzo. El niño es el falo de la madre y la madre dicta la ley, que es la del deseo del hijo, o sea, que ese niño está regido por la ley del deseo materno sin ley simbólica, que fue lo que estuve presentando en la primera reunión. El deseo es el deseo del gran otro, como dijimos. La mamá desea que su hijo sea el falo, o sea, que ubica a su hijo en el lugar fálico, y el niño ingresa en ese lugar. Mariano en la reunión anterior había tomado el tema de Juanito, cuando quedaba ahí ese lugar tan metido, y lo que implica justamente ahí la salida y lo que no estuvo justamente ahí el padre, ¿no? Este padre que fue como carente. Bueno, la madre insatisfecha encuentra a su hijo un objeto de deseo. Cuando decimos que el hijo es el falo de la madre, estamos diciendo que el falo es un significante que puede representar al sujeto. Como sabemos, la madre está castrada, perdió su objeto de deseo, ¿y a dónde lo va a encontrar? En el hijo. ¿Sí? Esta historia queda en el inconsciente. Lo que fuimos tomando de la sexualidad infantil, lo que había dicho en un comienzo María Carmen, esta cosa de que esto de que la niña no tiene y queda castrada. Bueno, este objeto de deseo queda en la cabeza, que después, en el inconsciente, por así decirlo, no en la cabeza, sino que lo va a representar cuando llega a tener un hijo. Vamos al segundo tiempo. El padre, acá aparece, dice, pero no es que no estaba en el primero, ya estaba, porque estaba justamente en el lugar que el lugar tuvo esta madre para este padre. No es que aparece, no, ya estaba. Esto estaba antes. No es que aparece recién en este segundo tiempo, no, ya estaba esto. El padre ingresa en este tiempo como agente que priva y desprende al niño de la relación imaginaria con la madre. Yo lo tomé acá una frase, dice, esta relación no puede seguir así. Entonces, ahí la función del padre es la prohibición. Priva a la madre de la ilusión fálica. La madre ya no tiene el falo a través del hijo y priva al niño también de la identificación imaginaria al falo. El niño ya no es el falo de la madre. Esto sería la castración. Es decir, viene el padre y dice, ni el niño está en el lugar del falo, ni vos podés ubicarte en el lugar fálico. El falo lo tengo yo, se le dice el padre. Con la acción de la privación se inicia la castración simbólica y tanto el niño como su madre pierde su valor fálico. La madre no tiene ahora la ley arbitraria que le es propia. O sea, el niño deja de estar bajo la ley del deseo de la madre, sino que queda remitida a la ley de otro, el padre, que posee el objeto de deseo. Esto lleva al niño a rivalizar con él por el deseo en la madre. La disputa es la relación a ser o no ser el falo de la madre. El padre se constituye como agente real de la castración. Tercer tiempo. Como vimos, la castración simbólica del segundo tiempo culmina con el reconocimiento de la falta de la madre. Ahora es el padre el portador de falo, lo tiene, pero no lo es, y a su vez depende de una ley exterior. El falo se encuentra por fuera del padre, en la cultura. Es decir, el padre tiene el objeto deseado, pero no puede tenerlo más, porque el falo puede estar en cualquier cosa. Lo que permite la evolución en la cultura es la figura del padre. Él dice que el ingreso de un tercero en esa relación incestuosa es lo que permitirá en un futuro la salida exogámica. El significante falo puede tener cualquier cosa en la cultura, cualquier objeto deseado, es representante por el significante fálico. A esto se refiere con el falo que se encuentra por fuera del padre en la cultura. Jacques Lacan, al igual que Freud, consideran que la salida del complejo de Edipo se produce favorablemente si el niño se identifica con el padre, de quien deriva el ideal del yo, y el niño pasa a ser el falo de la madre a tener. En este paso del ser al tener es lo que cuenta de la instauración de la metáfora paterna y de la represión originaria. La instauración de la metáfora del nombre del padre posibilita al niño el acceso al lenguaje,
al orden simbólico. Lo que nos da el complejo de Edipo es la constitución del sujeto, como perteneciendo o inscripto en lo simbólico. Muchos conceptos, parece, ¿no? Muchos elementos por ahí para una reunión. No tengan miedo, porque es así el psicoanálisis. A ver, recapitulando, este tiempo. Ya es cuando el padre ya no es la ley, sino que es su representante, lo que queda ahí. Se necesita que el padre sea interiorizado en el sujeto, como dije ahí, como ideal del yo, en el complejo de Edipo, y declina. El Freud lo toma y dice que justamente que el niño tiene en reserva todos los títulos para poder usarlos en un futuro. La niña, ella dice, no ha de enfrentarse con esa identificación, ni conservar el título de la virilidad. Sabe dónde está y sabe dónde buscarlo. Al padre y se dirige hacia quien lo tiene. El niño trata de identificarse con el padre como poseedor del pene y la niña de reconocer al hombre como quien lo posee. Eso es toda la vuelta, qué complejo que somos. En todo esto, cuando lo estaba hoy releyendo, me acordé de una cuestión clínica, de una consulta. Me llama la mamá, viene por transferencia, muy preocupada. Su hija de 10 años no puede ingresar al colegio, le pasa de hace muchos años, a los cumpleaños no puede ir si no va la madre, duerme con la madre. Yo escucho algo de eso cuando me llama por teléfono y le digo que venga con el papá a la primera consulta. Adivine con quién viene sola. Y cuando le pregunto por qué, me dice no, porque estaba trabajando. Digo, bueno, pero si habíamos arreglado. Entonces me cuenta todas las desavenencias y el síntoma y las complicaciones que le trae esta niña, que no puede, se tiene que quedar en el colegio, la mamá, es hija única. Y yo empiezo a interrogar por el lugar del padre, qué lugar tuvo el padre y su propio padre. Y ahí voy llevando también al padre de esta niña. Se me arma también una pregunta. Tuve 2 o 3 entrevistas con la mamá. Y cuando me viene y me dice, bueno, ¿cuándo vas a ver a mi hija? Yo le digo, cuando tu marido me llame, cuando el padre de esta niña me llama. Si no, no le voy a dar un lugar. Se fue muy enojada la mujer. Y el padre me llama después de 7 meses de esa consulta. Y ahí le doy un lugar. Le doy un lugar y tengo entrevistas con el padre y empiezo a ubicar qué pasaba con esa función, con esta función paterna que venimos hablando. ¿Qué pasaba? ¿Qué problemas tenía? A partir de empezar a darle un lugar, un tiempito, diría, unos cuantos meses de trabajo con el papá, después empiezo a trabajar con la niña. La primera vez y le digo al padre que la empieza a traer él, porque la primera consulta viene la niña abrazada a la madre y no se quiere separar, en un abrojo, del cual no se podía soltar, agarrada, amarrada a la madre, y entra al consultorio. Y bueno, algo pudimos ahí trabajar y le dije que la próxima le tenía que empezar a traer el padre. Y empezó a traerle el padre. Y ese efecto, ¿no? Aparte de poder seguir articulando con el padre y con esta función, fue lo que pudo empezar a empezar a desarmarse síntomas, porque en realidad el padre dormía en la cama de la niña y la niña dormía con la madre. Era, ¿no? Por eso digo que uno podría haber, si quiere, haber tomado ahí la niña enseguida. Decir, bueno, que venga, a ver qué pasa. Pero yo escuché en ese momento que había que darle lugar al padre, que no estaba. Y bueno, funcionó, podía haber sido que no, o podía haber sido que nunca más me hubieran llamado, pero funcionó. Ahora funciona. Pero quiero, por eso digo, tomar qué lugar tiene el padre en la cultura, qué lugar hay. Bueno, abro las preguntas. Bueno, te quiero agradecer, Sergio,
porque me quedé con esta cuestión, que el analista a veces interpreta con un acto, digo, ¿no? Con una condición, ya ahí hay un efecto en esto que vos traes, ¿no? Vos escuchás que hay algo de la posibilidad de que venga el padre, va, de la necesariedad, no de la posibilidad, de la imposibilidad de que venga el padre en realidad. Y al dar esta indicación ya es como una transferencia, ¿no? Como una transferencia, quiero decir, como una interpretación que trajo este efecto. Y por ahí eso también, ¿no? Pensaba en esta dimensión de cómo se puede armar un pronóstico y un diagnóstico. Tardó 7 meses, lo que debe haber sido el trabajo. Pensaba en esto, ¿no? De Pero, poder, pero, de poder hacer a un padre interventor, ¿no? Que cumpla, que está algo del alto. 7 meses tardó, que casi ¿no? que tenía fue prematura. Ah, justo, toca la cuestión del... Mal. Ah, mira, impresionante, claro. Me tocaba también ese lugar, donde quedó muy metida bajo el goce materno. Muy metida bajo el goce materno, que no es fácil. Porque cada tanto la madre lo quiere ahí acaparar y donde ahí el padre tiene que poner ahí un límite. Ali, ¿cómo te va? Ahí estamos. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Paula, tu recorrido me pareció exquisito. Como fuiste siguiendo la dimensión del juego, me encantó todo lo que fuiste abriendo, lo que fuiste recorriendo, haber tomado a Melanie Klein, ¿no? A Arminda, lugares tan necesarios, ¿no? Para nuestra clínica. Que sí que te agradezco, Paula, y Sergio, también te agradezco mucho, porque me hiciste pensar en esta diferencia que vos traes entre el padre en la familia y el padre en el complejo de Edipo. Pareciera una diferencia sutil si uno no se detiene, ¿no? Pero Lacan le dedica gran parte, como tomaste del seminario 5 y después. Me quedaba pensando en qué tendría tanto valor, ¿no? Cómo fuiste recuperando vos que de tener esta precisión y esta diferencia, podríamos como, esto es lo que determinaría el lugar de un niño respecto a la pareja parental, ¿no? Sí, Entonces sí. allí se me armaba esta pregunta, a ver cómo la pensás, si estos niños, si los niños tienen que sostener, ¿no? Como lo que nos escuchamos en la clínica, con sus dificultades, con sus síntomas, los impases del deseo en la pareja parental. Y es una pregunta que se me arma a partir de esta diferencia que vos recuperaste de Lacan, ¿no? Entre el padre, porque parece ser como que radica todo en el vector privación-castración, ¿no? Y así que bueno, te agradezco. A ver, Sergio, ¿qué pensabas de esto, no? Gracias, Ali. Vamos. A ver, una de las cosas que te puedo decir es en quién, cómo se encarna en lugar de la función del padre, ¿a dónde? ¿En qué lugar? ¿A dónde? Porque lo que vamos viendo que a veces, en el mejor de los casos puede ser el padre, pero a veces puede estar en otro lado también. Puede estar en un tío, puede estar en, no sé, en un abuelo, no sé, en otra persona que haga de función. Porque no, a veces uno cree que solamente porque es el padre biológico es el que tiene ese lugar y a veces no está ahí, a veces está en otro lugar. Pero me parece importante también ese lugar que le da la madre. Por eso yo decía el valor de la palabra de la madre hacia el padre. ¿Qué lugar, qué valor le da la madre a, a la presencia del padre? ¿A dónde está eso? ¿A dónde se coloca? Porque creo que también es fundamental algo de esto, cuando en la clínica con niños, ¿qué lugar? En este caso que yo te traje, que me acordé cuando venía, no había un lugar hacia este padre y hacia la función. Era una persona que solamente era muy trabajador y que se ocupaba de llevar a su hija al club y nada más. Entonces digo, ¿cómo justamente empezar a trabajar con estos padres? ¿No? Pues tuve, de manera junta no pude, porque la madre acaparaba todo y hablaba y contestaba por el padre.
tuve que empezar a trabajar separadamente y empezar a darle un lugar a este señor, que me llevó muchos meses, principio después sigo trabajando con los dos, pero de manera separada, pero me llevó mucho tiempo que el padre pueda empezar a considerar el lugar que tiene y el valor que tiene también su palabra, ¿no? Porque la madre dice, no, porque vos roncás y la nena se despierta en la noche, así que te tenés que ir a la cama. El tipo se iba a la cama. Me preguntaba, ¿qué hacemos en la cama? ¿Cómo dormís? No, porque la cama es chiquita, es incómodo. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa incomodidad? Entre la incomodidad y la comodidad. Y ahí, bueno, es una persona que le vengo diciendo que tiene que empezar a un tratamiento, pero bueno, todavía no sé si armará esa pregunta. Pero digo, se me venía algo de lo que vos me preguntabas en la familia, en este deseo, en esto de niño de sostener también cómo articula la madre frente al padre. Por eso tomé este ejemplo. Gracias, Sergio. Bueno, vale, Bueno, gracias, Sergio. Pensaba en esta intervención que haces, ¿no? En el caso clínico, que me parece que tiene un revalor porque le pedís a la madre que traiga al padre, ¿no? Que la madre haga intervenir al padre. Y pensaba en este punto en el que decís que la madre tiene que introducir al padre, ¿no? Quería saber si podía salir un poco otra vez eso. sí, cómo no. Que en realidad tenemos que pensar en la historia, en lo generacional, en principio. ¿Qué lugar tuvo el padre de la madre? Empezar ahí, por lo menos empezar a interrogarnos. ¿Qué lugar tuvo ese padre de la madre? Creo que eso es un punto a trabajar y que en realidad yo lo que intento es porque uno tiene los conceptos del psicoanálisis en esto, porque como dije, por ahí otra teoría cita a la madre y trabaja con la niña, y por ahí funciona. No digo que sea, que sea el único método eficaz, no digo eso, pero en el psicoanálisis tenemos todos estos elementos que nos dan cuenta y tenemos cómo responder y el por qué. ¿Por qué? ¿Qué lugar tiene el niño? ¿Qué lugar tiene en la constelación del nacimiento? ¿Qué lugar tiene en lo generacional? ¿En qué momento llega de la pareja? Son cosas que uno tiene que empezar a construir en la entrevista con los padres. Y yo fui leyendo lo que tengo en la cabeza del psicoanálisis. Entonces me pareció que la madre no le daba mucho lugar a esta palabra del padre. Y bueno, si vino ahí a consultar, le digo, bueno, que venga, sí, si se enoja, y si no viene, no viene, bueno, me la juego por ese lado. Creo que también uno se tiene que autorizar teniendo en cuenta los conceptos del psicoanálisis. Por eso por ahí otra teoría lo toma y está fantástico, pero nosotros tenemos esto de cómo darle un lugar al padre. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo se lo da? ¿De por qué? ¿Qué lugar tiene en la historia, en lo generacional? Sabemos que desde los tiempos del primer tiempo, ¿no? Que dije ahí del Edipo, ¿no? Cuando se constituye ahí el estadio del espejo. El lugar que tiene el ojo, ¿no? Este ojo de la madre, que no es un lugar privilegiado a donde se coloca. Y en eso que se coloca va a estar el lugar que tuvo, ese significante paterno que queda ahí, puesto en eso que se transmite de la mirada, ¿no? Esto que trae Lacan. Tiene un valor muy grande, por eso rescataba que justamente el lugar del padre como el epicentro, ahí, ¿qué lugar tiene? Este, y, y a veces las entrevistas quedan como el lugar, por lo menos a veces el lugar del padre como queda a veces medio perdido. Este, Martita. Bueno, yo les quería agradecer, me encantaron los recorridos y creo que se articulan muy bien. Me quedé con esta imagen de la niña como un abrojo de la madre, donde me preguntaba, bueno, ¿qué pasaría con el Fordá en ese caso, donde no puede despegarse, ¿no? De la madre? Y en esto, como el padre como interdictor,
¿Qué pasa ahí con el padre? Que es tan importante para que el niño pueda simbolizar, ¿no? Pensaba en la presencia y la constitución de la ausencia en la presencia, donde exige una presencia abrojo, ¿no? Claro, está bien Bueno, lo que decís, gracias. pues, porque esta niña tiene dificultades con el juego. No puede jugar, no puede jugar, no puede jugar. Está haciendo un esbozo de juego. No puede jugar. Y tiene toda una dificultad al otro. Con los compañeros, no le cuesta integrarse. Tiene muchos problemas, muchos problemas. En esto de que no puede jugar. Esta cosa de desplazar, de que pueda justamente un significante representar, no puede, no puede ahí. Todavía no puede, es muy difícil. Va avanzando, pero con cierta dificultad. Ahí querés agregar. Dale. Sí, no, te quería preguntar en esto, me hacía pregunta la cuestión del goce del padre, porque en esto que vos vas trayendo, no hay esa interdicción paterna, coloca un límite al goce materno. Pero ¿qué hay del goce del padre cuando no está esta interdicción? Si esta no interdicción no constituye un goce para Yo el creo que sí, padre, está bien, ¿no? claro que sí, que constituye un goce. Se queda en esto, en la comodidad, ¿no? También. Y siendo en este caso, la historia esta ilustración que traje, el padre sería el abuelo de esta niña, un hombre muy difícil, y donde hasta el día de la fecha no tiene relación con su padre. El abuelo vive en otro país, con muy poca relación, y yo creo que sí, a donde se queda también en ese goce ahí metido, donde, como decía, esta cosa que la madre dicta la ley, y bueno, algo intervino porque pareciera que es una estructura más pareciera todavía de la neurosis, pero tengo también mis preguntas en relación a la problemática que tiene con el juego y con la relación a los otros, a los compañeros. Que no es solamente que extraña a la madre, sino que no puede constituir un lazo con otros niños para el juego, que es grave, cuando un niño no puede constituir con otro. Entonces, es ahí cuando se apega a la madre. No sé, está todo ahí para ir trabajando. Ah, dale, dale. Ya, dale. No, dale, que están buenas. Preguntemos, ¿no? Estamos. Me pregunto, ¿no? ¿En qué punto de objeto, en ese deseo para el trabajo, quedó ese chico, ¿no? De esto, para... Queda metido como un goce materno. Queda Claro. en ese goce que queda atrapado el niño, esto que veníamos diciendo que es el falo, lo que no tiene la madre, esa carencia, ese falo, ese pene que pierde, que no tiene, que queda esa ilusión que queda, la madre lo toma en un primer tiempo que es necesario, esa simbiosis que esté y que se sostenga. Pero en algún momento ahí aparece el padre que dice, che, ¿qué haces? Vení, correte de acá. Y al niño también, va a los dos, tanto a la madre como al padre. Tiene que intervenir de los dos lados. Ahí. El problema es cuando el niño queda ahí tomado por ese goce materno y que no quiere salir, porque también ahí se necesita justamente el padre para que pueda abrir el camino. Por eso en esto vos tomabas de lo que hablaste vos al principio, que empieza a hacerse de objeto, ¿no? Después de la oposición y eso, el deseo de eso quedó totalmente como distorsionado, entonces. Bueno, Vos te referís al caso de Sergio. Claro, claro, claro. las dos, ¿no? Ah, está bien. Está Sí, bien porque queda como, claro, queda queda como objeto, Claro. como, como objeto como, de la madre. y que la madre dicta su ley. De ser palo. ¿Verdad? En vez de, en un principio está bien que sea un objeto imaginario, que sea un falo para la madre, pero como te decía Sergio, eso tiene que caer. Esta nena quedó abrojada a eso, como decía, ¿no? Eso. Y ahí está la dimensión de la presencia y la ausencia.
esa madre no puede perder a esa hija. En realidad el problema está ahí porque no intervino el padre, digamos, ¿no? No está pudiendo separar ese abrojo, no está usando la tijera para cortar ese abrojo. Con esto que iba diciendo Sergio, basta, cortala, vení conmigo. No, eso no lo hace. Está tocando la guitarra, no sé qué hace. Algo de eso. Bueno, vamos a la última pregunta porque ya nos pasamos del horario. Marta, Laura, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias Paula y Sergio. Un placer escucharlos. Sergio, qué importante esto que vos mencionás de las funciones y los lugares, ¿no? Porque muchas veces en las instituciones nos encontramos con que yo particularmente cuando hago la entrevista a la madre, que en general demandan las madres tratamiento para sus hijos, le pregunto por el padre y la verdad que dice, bueno, no, nunca se ocupó, no está, y es difícil poder trabajar muchas veces eso, ¿no? Y cómo es el trabajo del analista en este caso, ¿no? Esto que vos trajiste acá en relación a esta niña de 10 años, que es muy difícil en las instituciones muchas veces cuando vos le pones la norma, la regla a la madre, ¿no? ¿Cómo se enojan? En general pasa esto en las instituciones y lo importante de los lugares y las funciones. Me quedo con eso. Gracias, Marta, ahí por la pregunta. Yo creo que también hay algo para interrogar que, en este caso, como voy a decir la madre, ¿qué padre eligió para sus hijos? ¿Qué padre eligió? Porque también son responsables, hay responsabilidad del sujeto. ¿Qué padre eligió para armar una familia? ¿Por qué eligió a ese hombre y no otro? Creo que también arma ahí una pregunta y uno tiene que empezar a ubicar algo de esto. ¿Qué padre eligió? ¿Por qué eligió a este padre y no otro? Y muchas veces lo que vemos en esto que vos decís, en las instituciones y asistenciales, es muchas veces que hay una repetición, tomando algo de Paula que tomaba la repetición, que por ahí donde esta función paterna queda como perdida porque aparece el hombre, da un tiempo, tiene un hijo, dos, después se va con otro, y es así una cuestión de repetición y que también es para preguntar a la madre qué pasó con por qué pasó con los padres, por qué justamente aparecen tantos, qué lugar tiene un padre para ella. Y lo más probable es que en la historia esté alguna dificultad con su padre biológico. Hay algo ahí que queda como perdido, que es necesario rescatarlo y que es necesario poder trabajarlo, por lo menos en lo que ubico en lo que es en la fundación. ¿Qué lugar tuvo su padre y qué lugar le dio ella esa palabra a, a los padres con lo que fue armando familia, ¿no? Y con diferentes hijos? Yo creo que sí, está bien, entiendo que sí, que hay que preguntar y por qué, a dónde está ese padre. Creo que sí. Me parece bueno ahí, Marta. Bueno, gracias a todos. Les digo que el mes que viene la escuela está de receso, de vacaciones, pero no se pierdan el 11 de marzo. Se vienen dos trabajos fabulosos. El de Malena Pandolfo, algunas pinceladas del hombre de los lobos entre sueño y fantasma, y María Carmen Regazzi, el capítulo ignorado, construcción de la demanda y el síntoma. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Así que nos vemos en marzo. Gracias a los que están acá y del otro lado. Hasta luego.